Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Estamos en nuestra segunda sesión sobre pedagogía y didáctica de la tecnología. El día de hoy vamos a abordar el concepto de, de pedagogía. Ya hicimos una primera presentación en la sesión pasada a través de una diapositiva y tenían una lectura sobre pedagogía del diseño, si es enseñable el diseño. Esto básicamente para determinar las preguntas sobre la enseñabilidad del saber. Entonces, les recuerdo que el propósito es poder dilucidar, por un lado, si la tecnología en general, la electrónica, el diseño y la informática en particular son saberes enseñables, y de esa manera poder encontrar formas didácticas para su enseñanza. ¿Sí? Formas didácticas particulares y formas didácticas generales. Entonces, esa es la cátedra. Bien, entonces ustedes realizaron la lectura. Si como estoy desde el celular, pediría el favor a alguno de ustedes que me proyecte allí compartan la pantalla la lectura y vamos hablando al respecto. El propósito del día de hoy es poder dilucidar si es enseñable el saber que usted está estudiando, el diseño y la electrónica, si eso es enseñable y si es enseñable, ¿qué enseñamos de ello? Entonces, al final de la clase, vamos a hacerla de 1 hora, estaríamos adelantando un trabajo particular, individual, dando respuesta a esta pregunta, con base en la aclaración que hago. Entonces, no sé quién pueda colaborarme ahí con la presentación. Cristian, levantaste la mano. Sí, profe, si quiere yo le colaboro a proyectar. Dale, Cristian. Bien, iniciemos señalando que desde el punto de vista de lo que vamos a ver en este curso, para mí la tecnología es ese conjunto de conocimientos que nos permiten problematizar, conceptualizar, diseñar, planear y fabricar una solución a un problema, necesidad o deseo humano, bueno, de la relación del hombre con el mundo y de la relación del hombre consigo mismo y de la relación del hombre con el mundo artificial. Entonces hay como 3 escalas, ¿no? La escala de la relación del hombre consigo mismo, por ejemplo, tengo frío y me obliga a eso a buscar una solución. Del hombre con la naturaleza, por ejemplo, debo cruzar el río, entonces eso me obliga a buscar una solución. O de la relación del hombre con el mundo artificial, debo llevar una carga a una altura determinada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo emprender? Entonces, o quiero diseñar un dispositivo que me permita trasladarme de un lugar a un punto B con mayor velocidad a como lo hago a pie o como lo hago sobre los animales. Entonces eso genera una serie de relaciones en donde se presentan unos problemas entre el hombre y el mundo que lo rodea y el hombre consigo mismo. Esos problemas son los que llamamos problemas tecnológicos. Esta palabra es importante que la tengan en cuenta, es un problema tecnológico. Este problema tecnológico es diferente a los problemas de la ciencia, ¿no? Los problemas de la ciencia, el hombre tiene una relación también con el mundo natural, una relación consigo mismo, pero las respuestas que el hombre busca allí no llevan a la concretización de productos, ¿sí?, artificiales, sino a la elaboración de productos conceptuales, explicaciones, hipótesis, teorías, leyes, generalizaciones. Entonces ahí tenemos una distinción entre estas dos. La ciencia produce explicaciones del mundo y de la relación del hombre con el mundo. La tecnología produce artefactos, procesos, sistemas y servicios que facilitan la actividad humana en el mundo. Ojo porque pues tampoco es una idea antropocéntrica, ¿no? La idea es que el hombre a partir de la tecnología también resuelve problemas, por ejemplo, de los animales. Cómo darle comida a los perros o a las aves mientras no estoy en casa, ¿sí? O cómo evitar que los animales fuguen de la finca. Entonces hay una serie de respuestas que también están pensadas para otros tipos de especies. Bien, en el caso de las acciones tecnológicas, hay unas acciones tecnológicas que vamos a ver más adelante,
las acabo de mencionar. Está problematizar, que sería identificar esa relación conflictiva del hombre con esos tres escenarios. Después de problematizar, sacamos unas variables que vamos a conceptualizar, es decir, vamos a elaborar una serie de conceptos que nos permiten explicar la variable, comprenderla, poderla agarrar y de allí pasar a la fase de diseño. Y el diseño, como ustedes ya lo leyeron, pues tiene tres momentos, desde mi punto de vista. Idear, configurar y plasmar. A partir de ahí, el hombre planea la fabricación de eso que diseñó y después lo fabrica, para lo cual debe tener unos dominios técnicos instrumentales, debe conocer de materiales, procesos, herramientas, aunque él no lo fabrique, por ejemplo, aunque él no lo construya. Algo así como el arquitecto proyecta la hábitat, pero son otros los que construyen ese hábitat. Entonces, allí hay una fase de fabricación que no necesariamente alguien sabe de tecnología debería dominar. Entonces, la fabricación y después de la fabricación, la evaluación, que es una evaluación desde tres perspectivas. Una primera evaluación técnica, si la cosa funciona, si cumple con el funcionamiento deseado. Una evaluación de los impactos sociales, es decir, si afecta a la comunidad o por el contrario alivia los problemas que quería resolver. Y una en relación a los aspectos económicos, costos y demás. Entonces, digamos que ese es el recorrido de las acciones tecnológicas. Dentro de eso, pues resulta fundamental el diseño. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, y hablo particularmente de nosotros porque en otros contextos el diseño tiene otras configuraciones, en el caso de nosotros el diseño es el evento de planeación del sujeto, ¿no? Para el profesor Juan Carlos Estupiñán, el diseño incluye el proyectar y planear la solución a un problema. Ahora, se convirtió en ciencia, se convirtió en una especie de, perdón, en una ciencia no, sino en una disciplina escolar, posterior a la revolución industrial. Con la aparición de la máquina a vapor, el hombre logró una cosa muy importante. La máquina a vapor es inventada por Newcomen, es mejorada y sofisticada por James Watt, quien además genera sus teorías matemáticas y científicas en relación a la termodinámica, a la energía calórica. Y en este contexto, la máquina a vapor nos permite liberarnos del mundo como seres humanos. Me explico. El hombre antes de la máquina a vapor dependía de la energía eólica o de la energía producida por los ríos, hidráulica, o por los mares, mareomotriz, o por el viento, eólica. Entonces el hombre vivía cerca a fuentes naturales de estas energías. Entonces vivía al lado de las orillas de los ríos, o cerca a los mares, o cerca a las montañas, para poder tener una disponibilidad de esta energía. Sin embargo, esa energía pues no era constante. Si hay sequía o si hay invierno, el agua no corre. Si hay un día caluroso, el viento no sopla. Entonces eso hacía que el hombre pues tuviera que emplear otro tipo de energía, que era la energía motriz, producto de su ejercicio muscular, o la de los animales. Con la máquina a vapor el hombre logra liberarse de esas penurias naturales y obtiene una producción a gusto de la energía y la puede elaborar y llevársela para cualquier lugar, lo cual permitió colonizar otros lugares del mundo. Digamos que la representación más grande de la máquina de vapor es el tren, ¿sí? La locomotora, y entonces con eso el hombre además logra conquistar otras tierras. La incorpora a barcos, la incorpora a otros sistemas de actividad humana. ¿Por qué digo que el diseño se incorpora ahí? Porque el diseño da producto a una serie de máquinas que reemplazan al hombre en su tarea de fabricar cosas. Reemplazan al hombre en el sentido de la producción del artefacto, ¿no? Recuerden que el artesano piensa, se levanta en la mañana, piensa qué va a hacer, coge el material, coge las herramientas y lo elabora, y puede durar un mes elaborando un solo producto, y ese producto se hace exclusivo, pero ese producto además tiene una serie de connotaciones, en algunos casos religioso, etcétera, etcétera. Con la máquina de vapor, logrando estas grandes maquinarias, el hombre puede producir ya no solamente un producto, sino puede elaborar muchos en un menor tiempo. Y entonces eso lleva a que las primeras empresas expropien
el saber del artesano para convertirlo en un ejercicio de producción masiva. Es algo de lo que el Capital de Carlos Marx habla. Entonces hay una expropiación del saber, hay una alienación del saber para producirlo a través de máquinas. Me siento en el seminario de Tecnología y Sociedad, de Tecnología y Ciencia. Bien, en este caso, el hombre, esa expropiación se da en dos sentidos. La primera es que el hombre debe entonces pasar esto que piensa a un elemento que llamamos molde o modelo, que sea susceptible de producirse a través del uso de la máquina, ¿cierto? De manera repetida y sin errores, ¿no? Estandarizando el proceso. A ese proceso de llevar del pensamiento al modelo, ¿sí? Es lo que se le denomina inicialmente diseño. ¿Listo? El diseño. Esa masificación del pensamiento, pues obviamente eliminó nichos de artesanales, eliminó ciertas artes, que en el caso del diseño, yo espero que los estudiantes de diseño hayan visto esto en Teoría y Métodos con Juan, el movimiento Art and Craft de William Morris intenta defender fuertemente. Entonces, el movimiento Art and Craft va a plantear la necesidad de que el diseño sea una configuración ornamental, estética, algo que no puede hacer la máquina y que no puede ser reproducido por la máquina. Y entonces estos diseños configuran elementos naturales, configuran unas formas de hojas, formas de plantas, formas de rostros que son imposibles técnicamente de elaborar en esa época por la máquina, ¿sí? Y eso va a generar también entonces una distinción entre lo que llamamos diseño como sistema de producción masiva, como prefiguración de esa producción, y diseño como configuración estética formal, ornamental, como la llaman los del Art and Craft. A ese movimiento de industrialización se opuso, por supuesto, el Art Nouveau, que también tenía elementos naturales, el Art Deco, que intenta hacer un matrimonio entre esto industrial y esto estético, pero ahí hay unos movimientos y unas corrientes de diseño. Entonces, la pregunta que queremos resolver es si el diseño es enseñable, o sea, si el diseño es enseñable es porque es un saber, y si es un saber, hay una forma de construirlo, y si hay una forma de construirlo epistemológicamente, nos devolvemos, se puede enseñar. Sí, básicamente es eso. Ese es el recorrido de esa configuración de la enseñabilidad de un saber. Entonces, por eso en la definición que ustedes encuentran allí, un poquitico más arriba, Cristian, o más abajo, si quieres, para que me entiendas, ahí donde aparece el concepto, eso, ahí donde lo tienes subrayado, no, un poquito más abajo, ahí. El diseño es una actividad exclusivamente cognitiva, esa es una definición mía y es la que yo defiendo y con la que me debato, por ejemplo, con Juan Carlos Estupiñán, que es diseñador industrial además, porque para Juan Carlos el diseño es una configuración de proyección y elaboración de experiencias de usuario, lo cual no desconozco, pero para mí el diseño no solamente es una colección de proyectación, porque entonces significaría que cualquiera puede aprenderlo sencillamente y ya lo podría hacer. Para mí es una actividad de pensamiento, es una acción cognitiva, neurocognitiva, es decir, lo podemos hacer como especie precisamente porque como especie hemos usado el diseño para sobrevivir a las adversidades de la naturaleza desde el principio de la humanidad. Entonces, es una acción exclusivamente cognitiva. Cuando digo que es cognitiva, es que el diseño tampoco puede ser trasladado a máquinas. O sea, las máquinas no diseñan, ¿sí? No diseñan. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial se debate, ¿no? Porque la inteligencia artificial no es creativa, no tiene la posibilidad de diseñar, aún, por supuesto. El recorrido que los seres humanos hicimos para lograr eso fue primero inventar un lenguaje. Entonces, a partir de la acción de pensamiento inventamos un lenguaje que para el señor Lev Vygotsky, que vamos a ver más adelante, es muy importante, porque la pregunta que se hace Vygotsky es si es primero el pensamiento o si es primero el lenguaje, o si las dos van de la mano. Entonces, para Vygotsky, en Pensamiento y Lenguaje, un famosísimo texto de 1924, pensamiento y lenguaje son una unidad que después se van a separar en la medida en que crecemos y que es producto de la actividad humana. O sea, pensar y hablar
por decirlo, bueno, pensar y hablar no, pensar y tener lenguaje es la misma cosa en el momento en que nacemos, ¿sí? Después podemos distinguirlo porque hay una función cognitiva que se separa, que es la de pensar de manera interna y la que es de hablar de manera externa. Entonces él habla ahí, después Piaget lo va a hablar también, del habla interna, por ejemplo, esto que nosotros llamamos conciencia o pensamiento. Cuando usted va a alguien y piensa para usted, oiga, se vino con esa ropa tan fea, por ejemplo. Entonces usted no lo declara, sino lo piensa. Y el habla externa, que es la que utilizamos desde muy pequeños, cuando estamos jugando con el amigo imaginario, cuando estamos jugando y diciendo, por acá, vamos, Batman. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces ahí usted está pensando en voz alta y eso después lo va a poder separar, dice Vygotsky en sus estudios. Entonces pasa lo mismo, por eso es una actividad cognitiva. Ahora, esa actividad cognitiva exige estas acciones que yo acabo de describir. Problematizar es la primera, o sea, todos tenemos esa actividad cognitiva, pero no todos problematizamos el mundo. Muchos nacemos y estamos conformes en el mundo donde estamos y aprendemos a usar las cosas y no nos complicamos. Y aquellas que no aprendemos, pues no las usamos. Entonces, no todo mundo problematiza el mundo y no todo mundo sabe cómo se problematiza el mundo. Entonces eso también hay que enseñarlo. Esto es una tarea fundamental de ustedes como profesores de tecnología, enseñar a problematizar el mundo. Motivo por el cual les cuesta tanto, por ejemplo, llegar al trabajo de grado, ¿sí? O les cuesta tanto tareas, en el caso de electrónica y en el caso de diseño, cuando sus profesores de diseño les dicen diseñen un artefacto que tenga tales condiciones, pues la cosa es fácil porque les dan las variables, pero cuando le dicen diseñe algo con lo que sabe, el problema se complica porque usted no sabe qué sería un problema valioso de resolver. Entonces ahí hay una condición. Les anuncio una vez, vamos a ver una estrategia didáctica que se llama justamente identificación de problemas. Para mí esto es una de las cosas que deberíamos enseñar en la escuela y no lo hacemos. La segunda es conceptualizar, que es el proceso, para mí es el proceso informático. O sea, conceptualizar es donde acontecen las acciones de la informática. Entendiendo la informática también como una actividad de buscar, seleccionar, escoger, bueno, seleccionar, perdón, preguntar, buscar, seleccionar, clasificar, organizar, sistematizar, producir y divulgar información a través de diferentes códigos y medios. Entonces, la informática no pasa exclusivamente por los computadores, sino por los medios que permitan hacer eso que acabo de decir. Preguntarse, buscar, seleccionar, clasificar, comparar, codificar, organizar, ¿sí? Y divulgar y producir información. Entonces, hacemos acciones informáticas cuando hacemos un plano en expresión gráfica. Hacemos acciones informáticas cuando producimos un algoritmo en informática. Hacemos acciones informáticas cuando buscamos en una biblioteca una fuente de información, cuando nos entrevistamos con alguien. Entonces, la informática como computación, y hay que distinguir eso, informática y computación hay que distinguirlo. La informática actualmente se da a través de medios computacionales que pueden ser de escritorio, que pueden ser portátiles, que pueden ser móviles, ¿sí? O que pueden ser de otras lógicas más adelante. Y eso deriva en otras formas de pensamiento que actualmente se llaman pensamiento computacional. A propósito, el 17 de septiembre vamos a estar en una charla con un profesor de informática de Argentina. Vamos a estar hablando de pensamiento tecnológico y pensamiento computacional. Yo les avisaré con tiempo porque espero que puedan asistir a esa charla. Bien. Entonces, conceptualizar es el proceso mediante el cual usted construye conceptos que permiten organizar esas variables y obtener unas. Idear. Idear es el proceso de generar ideas, valga la redundancia ahí. Es básicamente, existen en un libro que se llama Métodos del Diseño, ahí en la Universidad Pedagógica está, se llama, de Christopher Jones, no lo he encontrado en la web, si alguien lo encuentra le agradecería que no lo comparta. Ahí vienen más o menos unas 84 estrategias de diseño, de métodos de diseño, pero hay unos dedicados a exclusivamente la ideación, es decir, la generación de ideas. Existe un texto también o una estrategia de Price y Gordon que se llama cinética,
que trabaja la generación de ideas a través de 3 métodos. El método de metáforas, el método de analogías naturales y fantásticas y demás. Hay un trabajo de Natalie Parra y Fabián Panche sobre estas estrategias, justamente, un trabajo de grado de diseño. Entonces existen diversas configuraciones de ideas. Hay un método también que se llama checklist, hay uno que se llama la casa de la calidad, hay una que se llama datum. Existen diferentes métodos para generar ideas, pero esencialmente lo que nosotros hacemos en el paso entre esa conceptualización del problema y la idea, y ya lo veremos después, es coger nuestros gestos técnicos realizados, es decir, la actividad humana que realizamos, estudiarla, analizarla y comprender un modelo mental o generar un modelo mental, y a partir de ese modelo mental pasar a acciones de diseño que intentan trasladar ese saber a acciones artificiales. Como les digo, después vamos a explicar ese triangulito que es para mí el triángulo epistemológico de la tecnología: gesto técnico realizado, modelo mental y gesto técnico posible. Entonces, para que me entiendan, a ver, ¿con qué ejemplo? Tomar agua en un río. Para tomar agua en un río, el hombre introduce sus manos, realiza un dispositivo cóncavo, recoge agua y se lleva esa agua a la boca. Y en ese proceso, el hombre ha creado un contenedor, un imperfecto contenedor. Pero cuando el hombre estudia esas acciones y descubre la forma cóncava y descubre la manera en que pueda convertirla en una unidad y no en dos partes como en las manos, genera un modelo mental. Y cuando ese modelo mental está instalado en el ser humano, cuando ya ha conceptualizado eso, el hombre es capaz de llevar eso a una serie de ideas. Y entonces, muy seguramente una primera idea fue evitar que el agua se escapara, y seguramente el hombre lo que hizo fue coger grandes hojas que son impermeables, ponérselas sobre las manos y hacer la acción de recoger el agua, evitando que ésta se fugara. No con muy buen éxito, pero mucho mejor que con las manos directamente. Pasar después a una totuma, después pasar a un vaso, después pasar a una botella, ¿sí? Entonces, ese proceso de producción del artificio es a lo que llamamos idear, ¿no? Entonces, el paso entre el modelo mental y la configuración del dispositivo artificial o gesto técnico posible. El paso entre el gesto técnico natural o realizado y la construcción del modelo mental es lo que llamamos problematización y conceptualización. Ese triangulito lo vamos a ver la próxima clase para que les quede también más claro. Y eso es cíclico, se devuelve, porque el gesto técnico posible, o sea, este nuevo artefacto, llámese vaso, por ejemplo, ahora se convierte en un gesto técnico, y entonces lo estudiamos, generamos un modelo mental, identificamos las fallas y volvemos a generar otro dispositivo artificial, y así nos la pasamos cíclicamente. Entonces, ese es el proceso de idear. Idear conlleva después a configurar. Configurar es la manera como organizamos los elementos materiales para que la respuesta sea óptima. Y después eso lo plasmamos, lo podemos plasmar a través de de varias formas, pero esencialmente formas del lenguaje. Entonces, pero en la universidad aprendemos como 3 cosas. Aprendemos, 1, la expresión gráfica. Hay expresión gráfica en electrónica y en diseño, esos dibujos que ustedes hacen de los diagramas electrónicos para después quemarlos en las baquelitas, eso es expresión gráfica. En el caso de fundamentos de tecnología, cuando hicieron dibujos de sus modelos a fabricar, o en el caso de diseño, ya cuando ven expresión gráfica, esas 3 expresiones gráficas que terminan con graficadores especiales. Entonces ahí hay una representación, un modo de plasmar la realidad. Ese modo de plasmar la realidad puede ser a mano alzada, o sea, un dibujo rápido, que también es un dibujo técnico, con instrumentos, lo que llamamos en los colegios dibujo técnico, o con sistemas asistidos, sistemas CAD. Entonces ahí hay una representación, una forma de representar, de plasmar esas ideas. La segunda forma es la elaboración de modelos. Los modelos pueden ser de 2 tipos: modelos estético-formales, lo que llamamos maqueta, y que solamente muestra el exterior y la configuración formal de los artefactos, o modelos estético-funcionales, que son dispositivos que de una u otra manera replican la actividad final que tendrá el producto.
Y una tercera que son los prototipos. Los prototipos que por condición son hechos en el mismo material a una escala mayor o inferior o igual al producto final y que cumple con las condiciones totales del producto final. Entonces, ustedes en Fundamentos de Tecnología no hacen prototipos, hacen modelos funcionales, ¿sí? En el caso de diseño, en diseño 5 idean, configuran y plasman un proyecto que en diseño 6 tienen que fabricar. Ahí elaboran un prototipo. ¿Listo? En el caso de electrónica, por ejemplo, cuando proyectan la fuente de una vez es un prototipo porque funciona tal cual como funcionarían las fuentes. Y así sucesivamente. Entonces, hay unas condiciones que tenemos que entender, diferencias entre modelo y prototipo. Son formas de representación, de plasmación. Después de que tenemos esas ideas, es necesario, después de plasmarlas, perdón, sería necesario fabricarlas. Entonces, para eso hay que hacer un paso previo que es planear, que para el caso del profesor Juan Carlos Estupiñán está incluido dentro de la acción de diseño. Para mí no, es otra actividad, es una actividad más administrativa, planear y después fabricar. Entonces, cuando yo planteo que esta actividad cognitiva a la que llamamos diseño lleva como tarea de sus elementos, pues estamos diciendo que es un saber que se construye. ¿Cómo se construye ese saber? Resolviendo problemas. ¿Sí? Esencialmente resolviendo problemas, necesidades y deseos. ¿Listo? ¿Qué es? Y el diseño es el vehículo fundamental de la tecnología. Es a partir de ahí en donde nace la técnica y después van a hacer la tecnología como sistema de producción masiva. Esta configuración inicialmente estaba pensada hacia el hombre mismo, es decir, yo tengo un problema de recoger agua en el río, pues yo me creo mi solución, pero con la revolución industrial la solución se volvió más social, es decir, lo que yo tenga que diseñar debe resolverle el problema al mayor número de seres humanos posibles. Y es a eso lo que llamaba Juan Carlos Estupiñán experiencias de usuario. ¿Sí? Porque hay que pensar en un usuario ideal que no significa justamente el que más sabe, sino el que menos sabe. En otra afirmación que tenía el profesor, es diseñamos para los más tontos, precisamente no porque eso sea peyorativo, sino porque hasta el más tonto debería saber cómo funcionan los artefactos. Esa es básicamente la condición. Entonces, ahí está el diseño. Bien, de allí yo entiendo entonces que el diseño es enseñable. Entonces, ¿cómo se construye ese saber? Diseñando, resolviendo problemas, diseñando. O sea, no aprendemos a diseñar, sino diseñando cosas. ¿Sí? Vuelvo, insisto, de resto nosotros somos usuarios analfabetas de las cosas. Usamos las cosas y nos preguntamos si están bien diseñadas o no, si eran más óptima de otra manera o no. La usamos, o sea, no nos complicamos el mundo. Entonces, el diseño se constituye en un saber enseñable, ¿sí? Precisamente porque no todos lo hacen, no todos lo realizan, aunque todos tienen la capacidad de diseñar, ¿sí? Me quiero aclarar con esto. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de patear balones. No obstante, no todos saben patear un balón. Por eso se meten a grupos deportivos o por eso juegan permanentemente hasta lograr la habilidad, la destreza, la competencia de patear balones. El ejemplo podría ser un poco, sin ser sexista, las mujeres, hasta hace unos 15 años las mujeres no eran consideradas hábiles para patear y jugar fútbol, se metieron en procesos educativos, es decir, se hizo la condición enseñable para que lo lograran. Ahora juegan mejor que los hombres. Entonces, ahí hay unas condiciones de enseñabilidad. Entonces, el diseño se hace enseñable porque es un saber que podemos identificar con estas acciones, pero además porque posee un lenguaje particular, trae una estructura epistemológica, tiene unas formas de expresarse, produce unos productos tangibles, observables, medibles, verificables, y en este sentido el diseño se hace un saber susceptible de enseñarse, ¿sí? Quiero aclarar que el diseño, en tanto actividad cognitiva, yo no enseño a pensar
¿sí? No enseño a pensar a la gente, sino enseño a que la gente piense sobre esos otros elementos. ¿Cuáles? La problematización, la conceptualización, la ideación, la selección, la configuración y la plasmación. Eso es lo que se enseña del diseño. Pero no podemos enseñar a que la gente piense en términos del diseño. Eso lo debe lograr a partir de la acción de diseñar. ¿Es más o menos claro? Sí, profe. Bien, entonces, por supuesto, estamos hablando de diseño, pero si usted es estudiante de electrónica, pues también tiene que diseñar cosas. De hecho, aquí un secreto, en 1996 la Universidad Pedagógica Nacional empezó una reforma académica de sus programas, el Departamento de Tecnología, en ese entonces yo era representante estudiantil del departamento, arrancó una reestructuración curricular de los programas y el programa de electrónica, que en ese momento se llamó electrónica, porque antes se llamaba electricidad y electrónica, se iba a llamar realmente diseño tecnológico con énfasis en sistemas de control. Y el diseño que nosotros conocemos se llamaba, hasta hace 2 años, se llamaba diseño tecnológico con énfasis en sistemas mecánicos y de transmisión de fuerza y movimiento. Entonces, ¿por qué traigo esta anécdota a colación? Porque la electrónica también exige actividades de diseño, ¿no? Entonces, esto que acabo de decir, no es que no se enseñe en electrónica, se enseña en electrónica, también deben enseñar a problematizar, conceptualizar, idear, ¿sí? Configurar, plasmar y demás. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con electrónica? ¿Por qué electrónica sería un saber? Vuelvo y traigo a colación la acotación de la clase pasada. Los profesores de física dicen que la electrónica es una aplicación de las ciencias, ¿sí? De esa física magnética que descubrió el átomo y que descubrió el flujo de las corrientes y que generó teorías y derivó en conceptos matemáticos todas esas fórmulas, y que ahora con eso es que la gente puede producir circuitos electrónicos o sistemas de control en general. Si eso es cierto, no sería necesario un profesor de electrónica. Si eso es cierto, bastaría con un profesor de física en la escuela para enseñar estos saberes.